número 169 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío? La Iglesia Católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo, antes que a ningún otro, para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenece la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. De él procede Cristo según la carne. A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Bueno, la pregunta es, por lo tanto, ¿qué relación existe entre la Iglesia Católica, el catolicismo y el judaísmo? Bueno, hay que partir de un dato histórico pues, obvio, y es que Jesús, María, José, los 12 apóstoles, toda la primera Iglesia, todos ellos fueron judíos. O sea, no hubo ningún miembro de la primera Iglesia que no fuese judío, ¿no? Por lo tanto, la relación, ya solamente desde ese punto, desde ese aspecto, pues era máxima. Pero al mismo tiempo también existía un gran sufrimiento. Era una relación de absoluta hermandad, pero un gran sufrimiento en la medida que había una parte importante de todo ese pueblo judío, de los judíos, que no reconocían en Jesucristo el profeta que estaban esperando. La relación entre el judaísmo y el catolicismo, si me permitís una imagen, es la relación que hay entre un río y el lago. El río desemboca en el lago o desemboca en el mar. El río es el judaísmo y el lago en el que desemboca pues es el cristianismo. En realidad el cristianismo y el judaísmo no son dos religiones distintas. Cuando los apóstoles se convirtieron en seguidores de Jesucristo, ellos no tuvieron conciencia de estar cambiando de religión. Y obviamente no estaban cambiando de religión. Ellos no dijeron, bueno, voy a dejar de ser judío para empezar a ser cristiano. No, eso no es así. Es que es un río que desemboca en un lago. Es que el judaísmo es una religión que Dios eligió para, a través de ella, dar a luz al mundo al enviado de Dios. Este es un aspecto clave, ¿no? Clave para entender la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Una relación de absoluta hermandad, filiación, incluso podríamos decir, ¿no? Pero al mismo tiempo también un sufrimiento porque ha habido una parte importante de ese pueblo judío que no ha reconocido en Jesucristo el Mesías deseado, ¿no? Que continúa en el río, digamos, sin haber desembocado. Hay un texto que solemos mentar poco, un texto poco leído, poco citado, en el que Pablo expresa todo lo que nosotros pensamos del judaísmo. Dice: siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón. Perdón, no he dicho la cita, es Romanos capítulo 9, versículo del 3 hasta el versículo 5. Repito, siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía yo mismo ser un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto, las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Es decir, Pablo dice, mira, no sé qué hacer por mi pueblo judío, porque es su pueblo. No sé qué hacer por mi pueblo judío. Estaría dispuesto incluso a ser proscrito, ¿no? Proscrito por ellos. Y él describe en este texto, ¿no? Dice, porque de los judíos es la adopción. Ellos han recibido ese conocimiento de que Dios es Padre. De ellos es la gloria. Ellos han conocido la gloria de Dios revelada. De ellos son las alianzas. Ellos han conocido la alianza de Noé, la alianza del Sinaí. De ellos es la legislación, dice, la ley, la Torá. De ellos es el culto.
ese culto en el templo de Jerusalén con el que se introduce el culto cristiano. De ellos son las promesas, de ellos son los patriarcas, de ellos vino Cristo, de ellos vino Cristo, el esperado de las naciones, ¿no? Por eso fijaros, ¿no?, con qué sufrimiento y a la vez con qué reconocimiento, porque es este texto de Pablo, que repito, si queréis leerlo, está en Romanos capítulo 9, versículo del 3 al 5, es un máximo reconocimiento del mundo judío, pero al mismo tiempo un reconocimiento que sufre, ¿no?, porque está pendiente de consumarse ese reconocimiento de Jesucristo. Este punto que estamos comentando, el 169, dice: a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía es una respuesta a la revelación de Dios. Es decir, que el judaísmo también es una religión revelada. Eso nosotros no lo decimos de otras religiones. Pero el judaísmo sí es una religión revelada. Otra cosa es que el judaísmo haya llegado a reconocer que la culminación de la revelación es Jesucristo. Pero el judaísmo forma parte de esa revelación. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento forma parte de la revelación de Dios. La revelación no comienza con la llegada de Jesucristo, sino que es su culminación. No decimos lo mismo de otras religiones. No les llamamos religiones reveladas, porque Dios eligió a un pueblo concreto. Dios quiso manifestarse al mundo a través de un pueblo. Podía haber hecho de otra manera. Nosotros quizás en nuestra mentalidad igualitarista diríamos que lo igualitario es que Dios reparta su revelación, a cada uno le dé una parte de su verdad comunicada, ¿no? Pero no es así como aconteció y no es esa nuestra fe. Dios decidió elegir un pueblo para que a través de él comunicar su revelación al mundo entero, y ese pueblo elegido fue el pueblo judío. Es el pueblo de la revelación, es el pueblo de la promesa. Y este es nuestro reconocimiento, y con este respeto, ¿no?, y con esta conciencia de orar por nuestros hermanos, por el pueblo judío, expresamos esta relación entre el cristianismo y el judaísmo, entre la Iglesia católica y la religión judía.